mencionábamos precisamente era mecanismos de adición, es lo último que estamos viendo. Entonces, en ese sentido yo les agradezco que activemos la cámara. Solo veo a María Gabriela Oliver y a Gaby Vargas en cámara. Vamos a compartir y en ese caso vamos a compartir este referente. Es lo último que estábamos viendo, dice aquí orgánica 11 LIPAM. Llevamos de 20 diapositivas máximas, llevamos 11. ¿Cierto? Aquí vamos. Bien. Decíamos en adición varias cosas. Vamos a recordar, hacer un poquitico de recorderis. Para que esos enlaces se rompan y se reagrupen y me originen productos o producto en este caso, porque la adición guarda muchas diferencias notorias, categóricas, si la relaciono con eliminación y si la relaciono con sustitución aún más. Entonces, para que se rompan esos enlaces, yo no debería perder nunca de vista los niveles y subniveles de los electrones, sobre todo aquellos que están en el número atómico del carbono, que es 6, fluctuando del 2s al 2p, ¿cierto? Allí se mueven esos electrones. Al moverse esos electrones me generan una combinación entre niveles distintos, o más bien entre subniveles distintos, subnivel S con respecto a subnivel P, y dentro del mismo subnivel P en sus distintas coordenadas. Mencionábamos en ese momento, hace una semana o semanas atrás, que la adición me podía contemplar 4 posibles casos: o que se hidrogene, o que se halogene, que se hidrohalogene o que se hidrate. ¿A quién o a quiénes? La adición solo sucede cuando partimos de un alqueno o alquino abierto o cerrado, simétrico o asimétrico. Esos documentos que están colgados hace ratico en plataforma obedecen a estas especificaciones. Si yo agrego H2, estoy hidrogenando. Si agrego X2, estoy clorando o bromando, en dicho caso, ¿verdad? Si adiciono H(X), estoy hidrohalogenando, o puede ser hidroclorando o hidrobromando, para ser mucho más preciso, porque con halogenación sucede algo bien específico. El término halogenación implica que puede ser cualquiera de los 5 elementos del grupo 7. Y nosotros hayamos tenido a bien especificar que si hablamos de halogenación, para ser más precisos y específicos, podríamos mencionar o cloración o bromación. Y como cuarto y último escenario, si agregamos agua, hidratación. ¿Qué dijimos? Varias cosas. Dijimos que íbamos a comenzar por donde podían presentarse unas mayores alternativas de productos. Mencionábamos en el caso de la hidratación de un alqueno abierto. Observamos que en ese alqueno abierto, las estructuras que comparten el enlace doble tienen igual cantidad de carbonos e igual cantidad de hidrógenos. Por tal razón decíamos que esa estructura era simétrica, y recordando nomenclatura, mencionábamos que el nombre de este alqueno es el eteno o etileno, que entre otras cosas es una hormona de tipo vegetal, actúa también como una hormona de tipo vegetal para la maduración de semillas, incluso fermentación, ¿verdad? Me produce un gas. En ese sentido, si lo hidratábamos en presencia de un ácido fuerte, como el sulfúrico, y de temperatura que active precisamente las roturas de los enlaces entre el mol de agua superiores al punto de ebullición, 160 Celsius, por aquello de la termodinámica, entonces rompemos de manera simétrica en ambos casos, pero una sola vez en la cadena,
y una sola vez en la molécula de agua por dos razones. Razón número 1, me dice que estamos adicionando un solo mol de agua. Razón número 2, como en el alqueno abierto solo soporta la rotura de uno de los enlaces que conforman al enlace doble, por eso rompemos una sola vez en ambas estructuras. Mencionábamos también que las dos partes del agua iban a entrar a dos carbonos distintos. Un hidrógeno a este, ya esto me generaría aquí CH3, y un OH a este señor, me generaría la existencia de un alcohol. Míralo aquí. Un alcohol que podría nombrarlo utilizando las dos alternativas de nomenclatura de un alcohol que termine en ol. Entonces, como viene del eteno, míralo, conserva los dos carbonos, pero los enlaces ahora, o más bien, perdón, el enlace que mantiene unidos los dos carbonos es simple. Decíamos que le dábamos ahí el sufijo an, etan, pero el grupo funcional es el OH específico, que es más complejo que el grupo funcional de los alcanos. Por eso le decíamos etanol. O, si lo preferimos, mencionamos el prefijo alcohol, le damos la raíz que me indica la cantidad de carbonos y el sufijo cuando comenzamos con la palabra alcohol, que es etílico. ¿Qué decíamos? ¿Qué decíamos? Decíamos que la clasificación podía ser, observamos un solo OH, es un monol, pero observamos que ese grupo OH está unido a un carbono, que a su vez es un carbono primario. Por eso aquí aparecen dos clasificaciones para este mismo alcohol. Monol y alcohol primario, ¿cierto? Para ese primer ejercicio. Dejábamos propuesto, en el caso de que el alqueno tuviese más carbonos, pero igual abierto, pero igual sufría hidratación. Dijimos en ese momento, la última diapositiva, que la estructura era propeno, pero que el primer carbono era más hidrogenado que el segundo. No me estés mirando el último, porque el último, como su nombre lo indica, es el final de la cadena, ¿cierto? Es el final de la cadena. Es asimétrico. El agua, recordemos, es un ácido débil. Su pH es 7. Pero por cualquier circunstancia ese pH puede modificarse. ¿Cómo así? Al caer una gota de sudor, al caer una gota de saliva, al caer un pedazo de papel, al caer una lata de gaseosa, una envoltura de estas cuestiones que consumimos como papitas fritas o cosas por el estilo, ya la acidez empieza a cambiar. ¿Ves? Y se convierte en un ácido débil. Eso me indica que si es un ácido va a tener un grupo hidrogenión. Y ese grupo hidrogenión es un catión. Bueno, precisamente aquí necesitamos eso. Recuerden que aquí los catalizadores, pues, sigue siendo temperatura y sigue siendo un ácido fuerte para que active la rotura de los enlaces tanto en el alqueno como en el agua. ¿Cómo rompemos? Pues de manera asimétrica. De manera asimétrica. Comencemos por el agua, como es el primer ejercicio que vamos a resolver de esto. Si es un catión, entonces el hidrogenión debe quedar libre, según lo que me explicaron en grado 10, teoría de ácidos y bases, o de Bronsted-Lowry, ¿verdad? La H, que es el hidrogenión, pues es un catión. O como bien decíamos, un protón, ¿verdad? Positivo, obvio. Y el OH, como me enseñaron, es un hidroxilión. ¿A dónde van a ir estas estructuras? Pues a la cadena. A este carbono o a este enlace que está mostrando el cursor o el punto blanco, jamás. Debo concentrarme en el grupo funcional. Perdón. Debo concentrarme en el grupo funcional, que es este, donde está el punto blanco. Pero ¿qué observo?
que para que este hidrógeno positivo ingrese a la cadena, tiene que ser atraído por una parte negativa, por contraprestación de cargas. Y en ese caso, ¿quién tendrá más fuerza? ¿El más hidrogenado o el menos hidrogenado? Precisamente aquí opera el cumplimiento de la regla de un señor de apellido ruso, Markovnikov, Vladimir Ilich Markovnikov, que me decía que al agregar un ácido a un hidrocarburo insaturado asimétrico, esto es un hidrocarburo insaturado, presencia de un enlace doble asimétrico. La parte positiva del ácido, ya sea fuerte o débil, va a ir al carbono más hidrogenado. Claro, como tiene más hidrógenos que este, es más electronegativo. Pero entonces, profe, usted debería decirnos que este enlace se rompe hacia el carbono más hidrogenado. Y al romperse hacia el carbono más hidrogenado, mira que estamos aplicando aquí rotura de enlace, pero en un mecanismo distinto. Este carbono queda con un exceso de carga negativa y este carbono queda con un exceso de carga positiva. O sea que se convierte, aquí donde está el punto mostaza, en un carbanión y esto se convierte en un carbocatión. Señor Jenny nos dice que lo negativo es atraído por lo positivo. Ok, entonces ahora sí puedo entender que este hidrógeno va a ir al carbono más hidrogenado, 1860 y tantos. Markovnikov lo propuso, predijo que era lo que ocurría. Por su parte, ¿a dónde irá a parar el OH? Pues al carbono menos hidrogenado. Y el carbono menos hidrogenado es el positivo. ¿Qué significa menos hidrogenado? Menos sustituido, el que menos hidrógeno tiene, el más débil, el catión, como lo quieras entender, ¿verdad? Entonces el OH, que es negativo, va a ir al carbono menos hidrogenado. El hidrógeno que haría las veces de hidrogenión débil va a ir, por eso es débil, porque pierde, es electropositivo, está a la izquierda, es un metal. Todo ese montón de cosas que nos dijeron en propiedades periódicas el año pasado. Va a ir al carbono más hidrogenado, que es el negativo. Al entrar el agua a la cadena se estabiliza formándome un único producto. Y ese producto pues va a tener las mismas especificaciones en masa que de donde venía la situación, es decir, 3 carbonos, enlace simple aquí, míralo ahí, enlace simple, pero ya no va a haber un enlace doble de color negro, va a haber un solo enlace simple de color negro. Me decían que habían 3 hidrógenos mostaza, bueno, para que no me quede el mismo color, siguen siendo los mismos 3 hidrógenos aquí, los que comenzaba, ¿sí ves? Había un hidrógeno en el carbono número 2, sigue estando allí, pero ahora ingresa aquí el OH del agua. ¿Qué es lo que me está diciendo las flechas? Allí es donde va a ir el OH. En cambio, este señor que tenía 2 hidrógenos al comienzo, en virtud del enlace doble que había, míralo ahí, ya no va a tener 2, va a tener un hidrógeno más, míralo aquí, que proviene del agua. ¿Qué podemos decir como clasificatorio de alcohol a esa estructura si yo la comparo, discúlpenme, con eso? Si yo lo comparo con esto, es un alcohol primario, pero es monohidroxílico. Si yo regreso aquí, también es un monol, pero ya no es primario, es secundario. Entonces vamos a obtener
un monol un alcohol monohidroxílico, pero también puedo decir que es un alcohol de tipo secundario, ya no primario. Cuando obtenemos alcoholes secundarios a partir de alqueno, cuando el alqueno tenga 3 o más carbonos en adelante, voy a obtener alcoholes secundarios. Siempre obtendré alcohol primario si el alqueno tiene solo 2 carbonos. Y siempre obtendré alcoholes secundarios cuando el alqueno sea cerrado. Porque en un alqueno cerrado todos los carbonos son secundarios. Si lo hidrato, obtendré un alcohol secundario. ¿Cierto? Nombre. Recordando nomenclatura. ¿Dónde está el grupo OH? Usted me acaba de decir que es secundario. Entonces, tengo que empezar indicando la posición, el localizador. 2. ¿Cuántos carbonos tiene? La cadena tiene 3 carbonos. Prop. ¿Cierto? Prop. ¿Cómo son los enlaces que ahora mantienen unidos a los 3 carbonos simples? Propan. Y como el grupo funcional es el OH, usted le puede decir a eso 2-propanol. ¿Cierto? 2-propanol. Ahorita sacamos cuenta si la masa se conserva o no. 2-propanol. Profe, no me gusta eso. Bueno, ¿hay otra opción? Sí. Otra opción nominal. Que usted comience con el prefijo alcohol por la presencia del OH. Por eso, mientras escribo aquí esto, les comento. Una de las pocas sustancias totalmente solubles en el agua es el alcohol. Es el alcohol porque guarda mucha similaridad entre su estructura. Vamos a regresar aquí un poquitín. Si yo reemplazo esta H por un carbono, ya obtengo un alcohol. ¿Sí ves? Porque el alcohol es OH. Si yo reemplazo esto por un carbono saturo, tendríamos el metanol. O por las cadenas que tú quieras. Guarda cierta similaridad. Alcohol. ¿Dónde está el grupo alcohólico? En el carbono número 2. Indico cantidad de carbonos. Prop. Como comenzamos con alcohol, terminamos en ílico. Profe, ¿y otro nombre? Sí lo hay. ¿En qué carbono está unido el OH? Carbono secundario. Es decir, voy a colocar aquí el punto verde. Antes de ese carbono un CH3, después de ese carbono un CH3. O sea que el 2-propanol, si lo deshidrogeno, obtengo cetona. Cetona. En cambio, si yo deshidrogeno a este señor, obtenemos un aldehído, porque es primario. O sea que ya tenemos un complemento a esa regla que decíamos hace ratico. Un alcohol primario me genera un aldehído. Sí, es verdad. Pero si yo deshidrogeno a un alcohol primario, también obtengo un aldehído. Un alcohol secundario, que es lo que hemos formado aquí, si lo deshidrogeno me va a dar una acetona. Pero hay una segunda alternativa para obtener aldehídos y para obtener cetonas, que es hidratando pero a un alquino, se lo vamos a decir después. Una opción distinta de nombre para esto. Profe, que tengo un carbono secundario, entonces yo puedo decir sec-propanol. Sí, sec, secundario, prop, 3 carbonos, ol, un enlace, un grupo funcional alcohólico. Sec-propanol o isopropílico también.
iso. Recuerde que el prefijo sec es cuando el hidrógeno de menos está en el carbono secundario. Sec, radicales. ¿Sí ven? Todavía seguimos necesitando eso. Alcohol 2-propílico. Dado caso sea abierto, pero aquí, en este ejercicio, requerimos la rotura heterolítica. En el primero fue homolítica. Mira, no hubo cargas por ningún lado. ¿Y qué pasa si el alqueno de arranque es cerrado? Vamos a trabajarlo y vamos a utilizar el alqueno de arranque más sencillo, el que tiene 3 carbonos. Siempre partiendo de un alqueno o de un alquino, porque adición partimos de alquenos o de alquinos. Si yo saturo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, y el otro tendría 2 hidrógenos. ¿Cuáles 5, profe? 1, 2 y 2, 4, y este de aquí, 5 está sobresaturado, profe. Ah, perdón. Entonces borramos un enlace. Ahora sí, 2 negros, 2 rojos te dan 4, 2 negros, 2 rojos te dan 4. Eso sería un alqueno cerrado. Pero, para nuestros intereses, vamos a decir lo siguiente. Si tú observas aquí donde está el punto mostaza, este carbono, ¿a cuántos carbonos está unido? A 2. Este punto mostaza ahora también está unido a 2 carbonos. Y este también está unido a 2 carbonos. O sea que en todo homocíclico, los carbonos son secundarios. Simétrico. Un carbono, un hidrógeno, un carbono, un hidrógeno. No me mires este, porque este carbono simplemente termina la cadena y la cierra. Aquí el inicio de la cadena es este, la continuación es este, o al revés. El inicio es este, la continuación es esta y termina aquí. Donde termina es apellido Miranda, entre comillas, ¿no? Miranda no hace nada. Entonces, en este caso, esta estructura, como es cerrada, ciclo, es cerrada la cadena. ¿Cuántos carbonos? 3. Cicloprop. ¿Qué tipo de enlace tiene? 1 simple. Falso, profe. 1 doble. Entonces será ciclopropeno. Si esto entra en reacción solo con un mol de agua, si te has dado cuenta, en alquenos en hidratación es proporción 1:1. No lo hemos dicho, pero lo vamos a decir al final, como conclusión. Catalizadores. Bueno, eso que me obliga a pensar, en el buen sentido de la palabra, ¿cómo rompo? Y ahí es donde está lo importante. ¿Cómo rompo? ¿Dónde rompo? ¿Dónde rompo? En el grupo funcional, que le llamamos centro reactivo, que es allí donde está el punto verde, que puede ser aquí o aquí, ¿cierto? En un solo enlace. Rompo una vez de manera simétrica, por lo que ya mencionamos. Rompo allí, rompo allí. Y recordemos que tienen que ser de manera alterna, no las dos cosas del agua en el mismo carbono, porque eso me dejaría un desajuste en cantidades de masa para un carbono en demasía y para el otro carbono en cantidad minoritaria. Bueno, en ese sentido, este señor va a este carbono, o puede ser al otro, no importa. Igual va a ser, donde esté el OH será el carbono número 1. Y este OH, en correspondencia, debería estar aquí. ¿Cierto? Debería estar aquí. Entonces, me quedaría aparentemente los 3 enlaces simples, pero en uno de los carbonos me quedaría el grupo funcional OH, que es el que en realidad nos interesa por aquello de la clasificación de la sustancia. La masa se mantiene. 3 carbonos. Los enlaces, estos 2
siguen siendo simples, pero este señor ahora es un simple. Donde estaba el doble queda uno simple. Aquí colocaremos los dos hidrógenos que tenía ese carbono que finaliza la cadena. Aquí y aquí habían un hidrógeno al comienzo. Vamos a respetar el mismo color. Hidrógeno e hidrógeno. Pero aquí y aquí, para cumplir tetravalencia, porque tendríamos dos blancos y uno rojo 3 y uno verde 4. Míralo aquí, me están diciendo que a este llega el hidrógeno, que no lo había. En consecuencia, aquí llegaría el OH. Aquí llegaría el OH. Escribir esa O bien, un segundito. En ese sentido, miro, este es el carbono número 1 ahora, porque los grupos funcionales, al igual que los radicales, deben quedar en los localizadores más bajos posibles. Si usted me dice que este es el 1, entonces este va a ser el 2 y este será el 3. Entonces, pienso que sería una manera ilógica de nombrarlo, porque este OH está más cerca de este carbono que de este. Entonces, este es el carbono 1, ¿cierto? Ese carbono número 1 está unido al carbono número 2 y al carbono número 3. Este señor es secundario. El carbono número 2 está unido al 1 y al 3, también es secundario. Y el carbono número 3 estaría unido al 1 y al 2. Los tres siguen siendo secundarios. Vamos a indicar esa clasificación aquí. Observamos que hay un solo grupo funcional. Sigue siendo un alcohol monohidroxílico, o lo que es sinónimo, monol. Pero es secundario. ¿Cierto? Es secundario. Es secundario. Nombre. Si tú comienzas con la palabra alcohol, sabes que al final debe ser ílico. Alcohol. La forma de la cadena es cerrada. Ciclo. Esa cadena cerrada tendría 3 carbonos. Prop. Ya toda la información que me da el nombre, sin necesidad de que yo me aprenda todo eso. Cicloprop. Como es, o usted comenzó con el prefijo alcohol, debe ser ílico. Profe, creo que se equivocó. Voy a regresar. Mire, usted nos dijo que si el alcohol es secundario, debo indicar en qué carbono se encuentra. Eso nos lo comentó cuando la cadena es abierta. Aquí nos dice que se obtiene un alcohol monohidroxílico porque hay un solo grupo OH, y que el alcohol monohidroxílico en este caso es secundario, porque aquí no me lo dijo. Perdón. ¿Qué debería decir entonces? ¿Dónde iría el número 2? ¿Antes del alcohol o después del alcohol? No es necesario decirlo cuando es cerrado. ¿Por qué? Porque este carbono es secundario, sí señor, pero es el número 1. Y el número 1 no se escribe, se omite, se sobreentiende. Que cuando yo no digo dónde está, está en el número 1. Por eso no es necesario decir 2. Profe, acá, ¿por qué sí? Acá sí es necesario porque esta estructura es abierta y no está en el carbono 1, está en el carbono 2. Todo con eso. ¿Vio? Es una cosa bien diferente. Alcohol psicopropílico, si no quieres decirle alcohol, entonces dirás forma de la cadena cerrada, cantidad de carbonos,
prop, tipo de enlace que mantienen unidos a los carbonos, simple, ciclopropano, pero como no es un alcano, sino un alcohol cerrado, ciclopropanol, ¿cierto? Ciclopropanol. Recuerde que no podemos decir, bueno, sí lo puedo decir, pero es incoherente, ciclopropanol, doble O, suprimimos una y colocamos la del sufijo alcohólico, ¿verdad? Bien, hasta ahí el escenario con los alquenos. Como conclusión, digamos lo siguiente. En hidratación, que es lo que estamos trabajando, interviene proporción 1, 1, 1. Esas proporciones van a ser siempre iguales si son alquenos. De esas tres sustancias, las dos primeras siempre son reactivos y la última siempre será producto. Esto aplica si la sustancia de inicio es un alqueno. Si es de inicio, entonces debe ser el reactivo principal. Sí, señor, tiene toda la razón. Si el reactivo principal es un alqueno, las proporciones son iguales en hidratación. Estamos hablando de hidratación, no he mencionado hidrogenación ni nada por el estilo, ¿cierto? Y además, el único producto de formación siempre será un alcohol. Siempre. Y ese alcohol siempre será monol. Siempre será monol. Pero no puedo decir que siempre será primario, no señor. Puede ser. Aquí sí. Si abrimos una llavecita, puede ser alcohol primario o puede ser un alcohol de tipo secundario. Ahora, ¿dónde siempre será secundario? ¿Dónde siempre será secundario? Cuando el alqueno de arranque sea cerrado. Ahí sí podemos decir que es un alcohol monol secundario, siempre. Pero no podemos generalizar diciendo que siempre será primario. Porque recuerde, en el alqueno pueden haber dos posibilidades, que sea abierto o que ese alqueno sea cerrado. Si es cerrado, será siempre un alcohol monol secundario. Si es abierto, puede ser primario o secundario. Insisto, solo cuando me hablen de hidratación, cuando suceda esto. Cualquiera de estos ejercicios que resolvimos. Roturas de enlace, depende de qué tipo de alqueno, de qué tipo de alqueno estemos hablando. Si es un alqueno abierto de 2 carbonos, será siempre simétrico. Pero si el alqueno tiene 3 o más carbonos, puede ser simétrico o asimétrico. Incluso pudiésemos usar o no Markovnikov. Markovnikov es siempre complementario a rotura heterolítica. Anti-Markovnikov puede ser asimétrico, como en este caso. Aquí no hablamos de Markovnikov por ningún lado. Claro, porque la estructura era simétrica. Si es asimétrica, mírelo. Vamos a colocarle aquí tinta roja. Si es asimétrico y estamos hidratando, ojo, si estamos agregando agua o si estamos agregando un ácido y la estructura es asimétrica, rompo heterolítico.
amparando en esta regla, en la regla de Markovnikov, que me dice la parte positiva irá al carbono más hidrogenado y la parte negativa irá al carbono menos hidrogenado, porque el menos hidrogenado será catión y el más hidrogenado será anión. Por eso la contraprestación de atracción, negativo con positivo, positivo con negativo, ¿cierto? Pero en este caso cerrado no usamos nada de eso. Volvimos a romper simétricamente, pero no siempre será así. ¿Por qué? Bueno, me quedan 4 minuticos. Voy a dejar planteado la siguiente situación. Mientras voy organizando aquí cómo escribirles, les recuerdo lo siguiente. En su plataforma están colgadas, ayer les colgué al mediodía, 3 documentos nuevos. Un documento como link de video de la reunión que tuvimos el viernes pasado de junio, 24 si no estoy mal, con los estudiantes de grado 11 para presentarles pues la posibilidad que había para la cuestión de la elaboración de los ensayos. Y les colgué a nivel de biblioteca 2 documentos en donde les recuerdo los criterios para los ensayos y les subí también el documento que compartió el profesor Rafael Támara de cómo se organiza un ensayo teniendo en cuenta las normas APA o las reglas APA, ¿verdad? Eso para evitar confusiones y que usted lleve las dudas claras el día viernes que nos toca la reunión. ¿Qué pasará cuando ya no es un alqueno, profe, sino un alquino el que reaccione y que ese alquino sufra hidratación? Por ejemplo, siempre notamos, volviendo al ejemplo ese catastrófico, siempre notamos que en los camiones cisternas que transportan combustible dicen no apagar con agua, ¿verdad? No apagar con agua. Y uno dice, bueno, a veces uno ni lo lee. Son manes como que se equivocan, dirá uno. Y precisamente los señores que por desdicha de la vida intentaron ganarse unos pesos con la gasolina y sufrieron quemaduras, corrieron, si uno los ve en el video, a echarse agua, ¿verdad? Y muchas personas les decían, les gritaban que no, porque precisamente eso aviva la combustión, porque en el agua hay oxígeno y si hay oxígeno me generará combustión. Me quedan menos de un minutico. ¿Qué quiero que pienses en lo siguiente? Este señor, voy a dejar esto planteadito. No se preocupen que por aquí comenzaré en la clase que viene. Este señor es el etino. Et, 2 carbonos. Sufijo ino por la presencia del enlace triple. Es simétrico. Punto blanco. Antes de ese punto blanco, un carbono, un hidrógeno. Después, un carbono, un hidrógeno. Es simétrico. No aplico Markovnikov por ahora. Siendo un poco categórico aquí, este hidrógeno puede ir a este carbono y el OH puede ir a este carbono. Pero como agregamos un solo mol de agua, aquí me va a quedar un enlace doble. O sea que esta estructura que se me forma nueva va a tener un enlace doble y un grupo OH. ¿Cierto? Un grupo OH. En ese caso, en donde un mismo carbono tendrá 2 grupos funcionales, que sería el enlace doble y el OH, en química no habíamos usado esta palabrita. Te la voy a colocar por si quieres leer antes de. En química, en hidratación de alquinos sucede algo bien distinto a lo que llamamos tautomería. Esa tautomería se presenta
debido a una inestabilidad funcional porque un carbono posee dos grupos funcionales distintos, que es el enlace doble, N o eno, y el OH, ¿cierto? En la tautomería se presenta una estructura mixta en el mismo carbono. Enlace doble, N, pero hay un OH. Eso lo vamos a llamar como enol. Voy a dejar hasta ahí porque nos pasamos en un minuto. Bueno, que mi Dios me los bendiga, que tengan un resto de día feliz y nos vemos en la siguiente clase. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.